Bien, y hoy vamos entonces a estar trabajando en estos ejercicios que ustedes ven acá, del repartido 3, ¿tá? En lo que sería el ejercicio número 8 del repartido 3, y luego también en el ejercicio número 11 del repartido 3, mismo repartido. Bien, voy a empezar por darle leída a lo que sería el ejercicio 8. Dice así: una compañía de taxis cobra $2 por la primera milla o parte de una milla y 20 centavos de dólar más por cada décimo de milla subsiguiente. Exprese el costo C en dólares de un viaje como función de la distancia X recorrida en millas para un intervalo entre 0 y 2. ¿Tá? Y grafique luego esta función. O sea, tu intervalo dentro del cual vas a hacer el análisis de esta función partida es el comprendido entre el 0 y 2. O sea, para viajes de más de 0 millas, obviamente para que tenga sentido, pero hasta 2 millas excluido. Lo que pase para viajes de más de 2 millas no me importa. Acá tengo detallado entonces hasta viajes de casi 2 millas cuál sería el costo a pagar. Bien, si yo leo la letra que me proporciona el problema, obviamente lo primero que voy a tratar de visualizar es cuál es la función objetivo, cuál es la función a la cual en este caso le pretendo determinar una fórmula matemática. Y esa función es el costo del viaje. ¿Tá? Costo del viaje es la función que voy a representar en este caso por C, y a la cual quiero encontrarle una fórmula matemática que la represente. ¿Tá? Pero ¿qué sucede con esta función costo? Según lo que enuncia la letra, esta función costo es un ejemplo de una función partida. ¿Por qué digo que es una función partida? Porque no se va a ajustar a una sola fórmula matemática, sino que según el intervalo en el que yo me encuentre de trabajo, en este caso, según el intervalo de distancia recorrida en el viaje, será el modelo matemático al cual responde la función costo. Entonces, vamos a leer la letra y dice que te van a cobrar $2, o sea, una tarifa fija en el valor 2, si tu viaje es de una milla o menos de una milla. Entonces, eso lo expreso así: el costo será de $2 si recorro entre 0 y una milla incluido. ¿Tá? O sea, acá es I igual 2. Ya sabemos que es una función constante cuya representación gráfica, I igual un número, es una recta paralela al eje de las X. Perfecto. ¿Qué pasa si el viaje es de más de una milla, pero no supera las 2? Bueno, a mí me van a cobrar la tarifa fija, por supuesto, de $2, ¿tá? O sea, me van a cobrar los $2 y luego me van a cobrar 20 centavos de dólar. Eran 20 centavos, lo voy a pasar a dólar, sería 20 dividido 100, y por eso escribo 0,20 o 0,2 dólares por cada décimo de milla que me paso de 1, perdón. O sea, vamos a poner un ejemplo bien claro para que se entienda por qué utilicé esa fórmula. Si tu recorrido fuera de 1,5 millas, me van a cobrar $2 por la primer milla recorrida. Y por el exceso, o sea, por lo que hayas recorrido por arriba de 1, en ese caso hubieran sido 0,5 millas, te van a cobrar $0,2 por cada décimo de milla que te pasaste de 1. ¿Y cómo expreso la distancia que me pasé de 1? Si a la distancia total recorrida, que era en el ejemplo 1,5, le quito el 1, que tiene una tarifa fija, me va a quedar el 0,5, que son las millas que te pasaste por arriba de 1. Entonces, por cada décimo de esas millas que te pasaste, esto estaría expresando los décimos de milla extra por arriba de 1, me cobran $0,20, además de la tarifa fija de 2.
Y esto sería entonces la fórmula que corresponde a esa función partida. Claramente nosotros tenemos, yo simplemente acá lo que hice fue tratar de reducir un poco esta expresión. Empecé 0,20 dividido 10 es 0,02, luego hice la distributiva y luego ordené. Y entonces, en definitiva, esta es la fórmula de esa función partida reducida. Así que claramente, si esto fuera mi eje de abscisas, para viajes de menos de 0 millas, es decir, que no hay viaje, no tiene sentido, por eso acá no tenés nada, tu primer intervalo va de 0 excluido hasta el 1 incluido. En esa primera etapa del recorrido, tu costo es de 2, o sea que la función en esa zona A responde a el modelo matemático de una función lineal paralela al eje de las X, y igual 2. Luego tenemos el intervalo que va entre el 1 excluido y el 2 excluido, y en este intervalo, entonces, la función costo responde a este modelo que está acá. Claramente son modelos lineales en ambos intervalitos, modelos lineales, el dibujo será el de una recta, y como vos me pedís a continuación que yo dibuje esa recta, bueno, entre 0 y 1, el 0 excluido, pero el 1 incluido, por eso termino en un punto bien marcadito, vos tenés una recta paralela al eje de las X. Repito, y igual un número, recta paralela al eje de las X. Luego, entre el 1 excluido y el 2, tu modelo sigue siendo el de una recta, una recta, así que para construirla voy a hacer una tabla de valores. Conviene siempre que incluyas entre los puntos de esa tabla los extremos del intervalo, para saber bien de dónde parte y hasta dónde llega esa recta. Deberías de haber incluido acá también el punto 1 para saber exactamente de dónde va a partir, pero bueno, si yo hago 0,02 por 1 y le agrego 1,98, eso es 2, o sea que seguro partía de aquí. Y luego los demás puntos, los que quieras, ni siquiera tienen por qué ser puntos que estén comprendidos en el intervalo. Lo único que después de esa recta, ven, por ejemplo, acá elegí el 3, que no está incluido en el intervalo, de esa recta vas a pintar solo lo que cae dentro del intervalo en cuestión. ¿Está claro? Fíjense en que era del 1 excluido, por eso arranco con punta de flecha, hasta el 2 excluido, por eso termino también en una punta de flecha. Muy bien. Ahí termina tu problema número 8. Y vamos entonces al problema número 11. En realidad, ustedes van a tener parecidos al problema número 11, varios problemitas de este repartido. Así que después yo voy a explicar este y van a estar en condiciones de trabajar en otros que estaban ahí cerquita de este problema que está acá. Bien, el ejercicio 11 dice así: sea f de R en R definida del siguiente modo. Vamos a recordar la notación de función. El primer conjunto nombrado es el dominio de la función, ¿tá? El dominio, el conjunto de partida, ¿tá? Recuerden que el dominio va a coincidir con el conjunto de partida si la relación con la que estás trabajando era una función. O sea, no me podía quedar nadie en el conjunto de partida que no se conectara a alguien en el conjunto de llegada. Y luego tenemos el conjunto de llegada, que me dicen que son todos los reales. El conjunto de llegada era lo que yo llamaba el codominio de esa función. Recuerden que el codominio no tiene por qué coincidir con el recorrido o rango de la función, o sea, el conjunto de llegada son todos los reales, pero digamos que el conjunto de las imágenes o recorrido no tiene por qué abarcar todos los reales. Puede ser una parte del codominio. Muy bien. Tenemos una función que obviamente es partida porque no responde a una sola fórmula matemática, responde en realidad a 3 modelos matemáticos distintos. De todos modos, los 3 son lineales, son rectas en cada tramo. Y acá tenemos entonces los intervalos
en los cuales se define cada uno de esos modelos. En la parte A te piden hallar los parámetros A, B y C que aparecen aquí, sabiendo que el gráfico de la función no tiene saltos y que además el f de menos 3 es menos 3. Después con los valores hallados te piden que grafiques y luego hallar estas cosas que aparecen en la parte C, que más adelante explicaremos entonces qué es lo que son. Bueno, muy bien. Fíjense en que para cumplir con la primera etapa, el dato fundamental o clave que tengo es que esta es una función sin saltos. ¿Y qué significa sin saltos? Por ahora, la idea de sin saltos está asociada con una continuidad del dibujo. Más adelante, cuando vemos el tema de continuidad de funciones, vamos a ver que formalmente para que una función sea continua tiene que cumplir unos requisitos más estrictos. Pero por ahora, la idea de que esa función no tiene saltos, la voy a asociar que el dibujo de esa función voy a poder hacerlo sin necesidad de levantar aparentemente el lápiz de la hoja. ¿Está? Así que para que tenga cierta continuidad del dibujo, la idea sería que el último punto del primer tramo deberá coincidir con el primero del siguiente, el último de ese segundo tramo con el primero del tercero y así sucesivamente. Así que acá me hice un croquis de lo que sería el conjunto de partida, el dominio de esta función. Marqué los separadores de zonas, son el -1 y el 2, les puse nombre a las zonas de trabajo y marqué dentro de cada uno de esos sectores cuál es la fórmula matemática a la que le estaría respondiendo la función. ¿Tá? Repito que en las tres zonas hay modelos lineales en juego. O sea que el dibujo en cada tramo será el de una recta. Pero no puedo dibujar esas rectas hasta que determine el valor de los parámetros que aparecen en juego. Muy bien, empecemos por pedirle a esta función en su dibujo que sea continua en el pasaje que hay del tramo A al tramo B. Ahora, retomemos para atrás un segundo la cosa. El dibujo es continuo seguro dentro de la zona A porque vos tenés ahí una recta. Y para dibujar una recta no necesito nunca levantar el lápiz de la hoja. En el tramo B, dentro del tramo B, que el dibujo es otra recta, también sabés que vas a poder hacer todo ese dibujo en la zona B sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Y lo mismo te sucede en la zona C. ¿Dónde son los únicos puntos donde me podría cuestionar que yo pueda hacer el dibujo sin levantar el lápiz? En los separadores de zonas. Así que si la letra te dice que esta función no tiene saltos, particularmente me voy a tener que asegurar que en ese separador de zonas, por ese separador de zonas, puedas pasar sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Y cómo consigo eso? Pidiendo que casi, ¿por qué digo casi? Porque el primer tramo casi llega al -1. El -1 no está incluido en el primer tramo. Entonces, casi el último punto del primer tramo debe coincidir con el primer punto del segundo. O sea, casi el valor que toma la función en el tramo A, cuando la x es -1, debe coincidir con el primer valor que toma la función en la zona B en ese punto. Si vos vas a la f sub a y cambiás entonces la x por algo que es casi -1, esta es la expresión que obtenés. Si vas a la función b y cambiás la x por -1, esta es la expresión que obtengo. Así que para que no haya saltos, esto debe coincidir con esto. Y al pedir que esas dos cosas coincidan, estoy obteniendo una primera relación que no puedo resolver porque tiene dos incógnitas, le pongo un nombre y la dejo por ahora stand-by. Pero sigo analizando los datos que me da el problema y resulta que acá había un dato suelto y era que f de -3 era -3. Pero ¿dónde cae esa x -3? Cae justo en la zona A. Entonces, esa f de -3 que te dan de dato, en realidad sería una f sub a
de menos 3. Entonces, si conozco el F sub A de menos 3, pertenece a la zona A, ese punto, entonces sabés que el F sub A de menos 3 es menos 3. Hagamos en el F sub A el cambio de la X por menos 3 e igualemos al dato que me da la letra. Y resulta que acá queda una ecuación que voy a poder resolver y sacar el valor del primer parámetro. Pero si yo tengo el A, puedo volver a esta relación que había quedado pendiente, reemplazar el A por ese valor obtenido y sacar el correspondiente valor de B. Sigo. Muy bien, ya voy teniendo 2 de los 3 parámetros. Ahora, si la función no tiene saltos nunca, tampoco deberá tener un salto en este separador de zonas. Y para conseguir que no haya un salto, entonces prácticamente el último punto, porque digo prácticamente porque el 2 no estaba incluido en esta zona B, casi el último punto que toma la función en el punto de x2 deberá coincidir con el primer valor que toma la función c al empezar ese intervalo. Así que lo que yo voy a pedir es que el f sub b en 2, prácticamente esto coincida con esto que está acá. El f sub b de 2 lo obtengo al ir al f sub b y cambiar todas las x por 2. Pero como el b ya lo tenés, lo voy a poder reemplazar y entonces acá me va a ir dando este cuenterío. Y el f sub c en 2, voy a la función f sub c, cambio la x por 2, así que te queda 2c menos 7. Así que de pedir que se cumpla esa igualdad voy a poder despejar el valor del último parámetro. Y en definitiva, ahora que tengo el A, el B y el C, volví a esa función partida que me daba la letra, cambio el A, el B y el C por lo que acabo de conseguir, y en definitiva esta es la función partida que ahora quieren que yo dibuje. ¿Está? Así que vuelvo a hacerme el esquema para tener bien presente cuáles eran las 3 zonas de trabajo. Voy a entrar a trabajar en cada zona y voy a ver qué hago para dibujar en esa zona el modelo matemático que corresponde. Entonces, la zona A, recuerden que era a la izquierda del menos 1 hasta casi menos 1. La fórmula matemática que habías conseguido en ese tramo era esta. O sea, en lugar de f de x puedo poner y. Esto era un modelo lineal, escrito en su forma explícita. El dibujo del modelo lineal era una recta, y para dibujarla entonces simplemente una tabla con 3 puntos. Siempre conviene que incluyas en la tabla, en este caso, hasta dónde llegaba esa recta, para saber exactamente hasta dónde va. ¿Está? Y después los demás puntos, los que quieras, incluso como pueden ver acá, son hasta puntos que no están dentro de esa zona A de trabajo. No importa, porque yo en realidad voy a dibujar esta recta con lápiz y luego pintaré de esa recta lo que cae exclusivamente en la zona A. ¿Está? Que es lo que están viendo acá. ¿Sí? Dibujé los 3 puntos, me condujeron a esta recta y solo pinté lo que iba del menos 1 excluido, por eso terminás en punta de flecha, del menos 1 excluido a la izquierda. Acá la tenés. Bueno, terminaste de trabajar en la zona A, entré en la zona B, que va del menos 1 incluido al 2 excluido. ¿Está? Esta era la fórmula matemática que había conseguido. Vuelve a responder a un modelo lineal. Recuerden que esto es I igual, esto que está acá. Modelo lineal que está escrito en la forma explícita. El dibujo es una recta. Voy a hacer una tablita. Voy a incluir dentro de esa tablita los extremos del intervalo para saber bien de dónde arranca y hasta dónde llega, y luego cualquier otro punto que se te ocurra tomar. Voy a transportar estos 3 puntos al dibujo entonces anterior. Esta es la recta que vas a conseguir. Y solo de esa recta vas a pintar lo que cae en la zona B. Es decir, del menos 1 incluido, por eso hago punto, hasta el 2 excluido, por eso termina en punta de flecha. Y por último, zona C, que es del 2 incluido a mi derecha. Este es el modelo matemático, otra vez un modelo lineal, tabla de valores, incluyan
el extremo de ese intervalo para saber bien de dónde parte esa recta. Los demás puntos pueden ser cualquiera. Fíjense en que estos dos no caen en la zona C, no importa, porque entonces vos vas a dibujar esa recta, que era esta, en lápiz, y solo vas a pintar de esa recta lo que va del 2 incluido a la derecha. ¿Está? Y con esto completaste esa otra parte de conseguir el bosquejo o el gráfico de esta función partida. Claramente una función partida queda como quebrada. ¿Y dónde se quiebra? En los separadores de zona. ¿Qué más pedía la letra? Bueno, pedía determinar máximos y mínimos. Pero entonces acá, y fíjense cómo me va a quedar toda esta explicación teórica dentro de la explicación de este ejercicio, así que siempre no se olviden de estudiar, incluso hasta las resoluciones prácticas. Yo voy a hacer la distinción entre lo que llamo un extremo absoluto, vale decir máximo o mínimo absoluto, y lo que voy a llamar un extremo relativo, máximo y o mínimo relativo. Un máximo absoluto va a ser el punto al que le corresponderá la ordenada mayor posible. No va a poder haber en el gráfico ningún otro punto que tenga una ordenada por arriba de él. Un máximo relativo, en cambio, va a ser un punto que sea cima de montaña, pero cima redondeada de montaña, no puntiagudo. Esto se va a asociar más adelante cuando veamos derivada, esa nueva herramienta matemática, con algo que está sucediendo ahí. Así que repito, para tener un máximo relativo tiene que ser cima redondeada de montaña, no en punta. Ahora, el máximo relativo no tiene por qué coincidir con el máximo absoluto de una función. El mínimo absoluto es el punto al que corresponde la menor ordenada posible. Por debajo de él no hay otro en el dibujo. Y mínimo relativo sería un punto al que corresponde valle redondeado de montaña, no en punta. El vínculo que existe, porque hago hincapié en que tienen que ser redondeados, es porque necesitamos, para que sean extremos relativos, que vos puedas trazar por esos puntos una recta tangente a la curva y te quede horizontal. Fíjense en que en estos puntos puntiagudos, vale decir, tú no tenés la posibilidad de trazar una recta tangente por ellos. Muy bien, volviendo entonces al dibujo, este punto que está acá, que sería el que le corresponde la ordenada más alta, para mí va a ser lo que yo llamo un máximo absoluto. Por arriba de él no hay ningún otro punto, pero no es máximo relativo porque acá no tengo una cima redondeada de montaña. Mínimo absoluto sería el punto al que corresponde la menor ordenada. Pero fíjense en que estas rectas continúan indefinidamente para abajo, al igual que esta que está acá. Entonces, como continúan hacia los extremos indefinidamente hacia abajo, no hay ningún punto que yo pueda decir, este es el mínimo absoluto, por debajo de él no hay otro. O sea, yo no puedo especificar en estos casos cuál es el mínimo absoluto, por lo tanto voy a decir que no hay. Y mínimo relativo, necesitaría tener un valle redondeado de montaña, obviamente acá en este dibujo no hay ningún valle redondeado. Así que mínimo relativo tampoco tenés. Bien, y con esto terminaría ese primer repartido explicado con estas dos situaciones de el repartido 3. Ahora voy a ir a una nueva situación que quiero discutir, pero que me dé el tiempo. Vamos a justamente puntualizar sobre lo que era el dominio de una función y algo de función inversa si me da el tiempo, si no igual ya tienen otra videoconferencia donde expliqué esto. Bueno, el dominio de una función, ustedes tienen un material PDFiado para estudiar y verlo bien, por definición viene dado por el conjunto de valores de la variable independiente, que generalmente es X, para los cuales la función existe.
O sea que viene dado por el conjunto de valores de la variable independiente que pertenecen a lo que llamo el dominio de la función. Son los valores del conjunto de partida que encuentran un elemento asociado a ellos en el conjunto de llegada. Muy bien, ahora, las funciones que tienen problemas de existencia son de tres tipos. Primero, las que tienen un denominador en algún lugar. Podría ser hasta incluso un denominador en un exponente. ¿Por qué tienen problemas de existencia esas funciones que tienen denominadores que dependan de la incógnita? Porque si esos denominadores se hacen cero, dividir por cero no existe en matemática. Segundo, las funciones que tengan un logaritmo en algún lugar. ¿Por qué tienen problemas de existencia? Porque para que un logaritmo exista, y esto lo aprendieron en segundo, y si no, lo buscan en la carpeta de material complementario, para que un logaritmo exista va a tener que cumplir tres requisitos. Su logarimando, que es la A, tiene que ser positivo, no existe el logaritmo de un número negativo. Su base, que es la B, también tiene que ser positiva y además distinta de 1. Y por último, las funciones que tienen problemas de existencia son también las que tengan una raíz de orden par, o sea, un símbolo de raíz cuadrada o cuarta o sexta, etc. ¿Por qué? Porque para que una raíz de orden par exista, su cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Como ustedes sabrán, por ejemplo, no existe la raíz cuadrada de un número negativo en el campo real, que es donde estamos trabajando nosotros. Bien, y entonces para ejemplificar un poco esto, yo puse esta siguiente situación. Una pequeña aclaración que quiero hacerles. El dominio es el conjunto de valores de X para los cuales la función existe. Como generalmente una función existe en más lugares que en donde no, yo cuando quiero estudiar el dominio de una función hago al revés. Detecto donde la función no existe y digo entonces que el dominio serían todos los reales excepto esos puntos. Entonces voy a empezar por preguntarme si esta función tiene algún problema de existencia, es decir, si tiene alguno de los tres problemas nombrados. Y sí, en primer lugar tiene denominadores que dependen de la incógnita. Acá un denominador de la expresión y acá un denominador dentro de un logarimando. ¿Dónde me dan problema estos denominadores? Donde ellos se hagan cero. ¿Por qué? Porque si uno de estos denominadores se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, este se hace cero cuando la x vale menos 4 y este cuando la x vale 4. Por consiguiente, si la x vale menos 4, 4, tu función no va a existir. Pero yo acá tengo otro problema, y es que también hay un logaritmo en la expresión. Y voy a recordar cuáles eran los requisitos para que un logaritmo existiera. Entonces, en mi caso, observen, yo tenía lo que llamo un logaritmo neperiano. Ln o L mayúscula es logaritmo neperiano. Un logaritmo neperiano es aquel en el que la base vale E. El número E es un número muy común en matemática, como el pi es un número con coma, se conocen muchísimas cifras después de la coma para él, porque aparecen muchos cálculos importantes en ecuaciones que tienen que ver con el movimiento de las partículas, en fin. Entonces, el E es un número que vale más o menos 2,718 y sigue con más cifra después de la coma. Por lo tanto, cuando vos tenés un logaritmo neperiano, ya sabés que la base es positiva, porque vale 2,718 y es distinto de 1. Así que simplemente te remitís a pedirle al logarimando que sea mayor que 0. Y acá hay una inecuación para resolver que es racional. Voy a resolver primero ceros y signos del numerador, luego el denominador y por último el cociente. Y ahí en el cociente me voy a quedar con los mayores que 0, o sea, estas zonas que pinté. Quiere decir que para que este logarimando cumpla con su requisito, o sea, para que el logaritmo exista, o estás trabajando a la izquierda del 0 o a la derecha estricta del 4. Y después, estos problemas del menos 4 y 4, fíjate que el menos 4 hay que descartarlo porque caería justo acá,
y el 4 ya está descartado. Por eso cuando escribís cuál es el dominio, que sería donde sí va a existir la función, y bueno, para que exista tengo que estar trabajando con valores de x que están entre menos infinito y el menos 4 excluido, unión del menos 4 al 0, recuerden que el menos 4 cae acá, por eso lo tenías que descartar, y unión del 4 estricto al más infinito. ¿Tá? Cuando hay que descartar, acuérdense los extremos de un intervalo, es paréntesis curvo. ¿Tá? Acá está llevado en resumen esto a un par de ejes coordenados, está descartado el valor puntual en menos 4, por ahí estás trazando lo que después voy a llamar una asíntota vertical, y después tampoco existe la función en el intervalo 0, 4. Por eso aparece tachada esa zona en mi gráfico. ¿Está? Y bueno, acá hay otro ejercicio donde ahora me piden estudiar el dominio de la función, pero no parto de una fórmula matemática como tenía en la opción de arriba, parto de un dibujo, y la idea es que ustedes mirando este dibujo puedan decidir cuál era el dominio. El dominio, el recorrido y si había raíces. El dominio, recuerden que ya habíamos dicho que se leía sobre el eje de abscisas, o sea, ¿para qué valores de x la función existe? Y yo acá veo que si la x vale menos 3, la función no existe, pero tampoco existe en todo este intervalo, no tengo dibujo, ¿tá? No existe tampoco aquí, cuando la x vale 0 porque te arrimaste con punta de flecha, tampoco existe la función en este sector porque no hay dibujo, y luego sí existe. Entonces, cuando voy a escribir el dominio, la función existe del menos infinito al menos 3 excluido, unión del menos 2 excluido al 0 excluido, unión del 1 excluido hacia el más infinito. El recorrido se lee en el eje de la Y, por eso lo vas a leer acá, te tenés que fijar para qué valores de Y tenés dibujo. Yo, el valor más chico de Y es menos 1, incluido, hacia arriba hay dibujo. Por eso lo noto así. Y las raíces eran los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, acá hay una raíz y acá hay otra. Como no aparecen marcados puntualmente, simplemente ponele si querés un nombre en el dibujo y así lo informás. Acá tienen otros para practicar y esos lo harán entonces ustedes.